Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy, 2 de julio, celebramos la Santa Misa por las siguientes intenciones. Por el cumpleaños de Jimena Velázquez Albarracín y Fabricio Quinteros. Por la bendición de Lucy Apasa Mamani y Rebeca Apasa Mamani, en devoción al Tata Santiago. Por la salud de Pedro Contreras Bastías, Nelly Juana Velasco Delgado, Brunilda Sea Sánchez, José Heraclio Gallegos Pessoa, Alejandrina Cabrera Flores, Carolina Vázquez, Domitila Riquelme, Wilman Cazón Azague, Karin Cardona, Ramona Jacopa, Rosa Vino, familia Vino. Por el descanso eterno de Francisca Aldana, Primitiva Cusi de Galindo, Milagros Esperanza Cutili Condori, Hugo Vino y Juan Torrico Montaño. Comenzamos. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor, dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Preparamos nuestros corazones para este encuentro con el Señor en la Eucaristía, reconociéndonos humildemente pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Muéstranos, Señor, tu misericordia. y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país ya no puede tolerar todas sus palabras, porque él anda diciendo: Jeroboam morirá por la espada, e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Después, Amasías dijo a Amós: Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate ahí la vida y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve a profetizar a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: No profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso dice el Señor: Tu mujer se prostituirá en plena ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán bajo la espada. Tu suelo será repartido con la cuerda. Tú mismo morirás en la tierra impura, e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. Aleluya, 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 aleluya. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para ustedes, sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre toda la tierra el poder de perdonar los pecados». Dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el profeta Amós, cuya lectura continuamos hoy del libro de Amós, era un profeta cuya palabra molestaba. No decía lo que quería escuchar el rey Jeroboam y Amasías, el profeta oficial del reino norte, el profeta de aquel templo del norte de Betel, que con la división de Israel en el norte y en el sur, también se dividieron los templos, el templo de Jerusalén y el templo de Betel. Y hemos escuchado hoy cómo es expulsado. Dijo Amasías a Amós: «Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país». A Amós se le invita a ser un profeta profesional, un profeta de los que vive del profetismo, pero no un profeta de vocación, un profeta libre, un profeta de los que no está atado por nada sino por la llamada de Dios. Y de hecho así le responde Amós al sacerdote Amasías. Respondió Amós: «Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel». Amós es un profeta no de profesión, sino de vocación, llamado por Dios. Él tenía otra profesión. Se dedicaba a ser pastor y a ser cultivador de higos, pero el Señor lo llamó para decir una palabra a Israel, una palabra que evidentemente no le gustó al rey, porque era una palabra de anuncio del desastre que se ceñía sobre el reino norte, el desastre de Asiria, la deportación a Siria, que nosotros ya hemos escuchado estos días, al rey que estaba viendo cómo se denunciaban sus equivocadas políticas, no le gustaba escuchar la voz de Dios a través de Amós. Hermanos, cuando nosotros tenemos que decir la verdad, cuando nosotros tenemos que ser profetas en este mundo, ¿buscamos demasiado el caer bien o buscamos cumplir la misión que nos encarga el Señor? Y luego hemos escuchado en el Evangelio
Estamos en la sección de los milagros de San Mateo. O sea, estos días vamos a escuchar cada día un milagro. Hemos escuchado el Sermón del Monte, recuerden, y ahora hemos entrado desde el lunes en la sección de los milagros. Hoy día con este milagro tan bonito de aquel paralítico que fue desbordado en las expectativas que él tenía, porque él quería caminar, pero se encontró con que Jesús le dijo: tus pecados están perdonados. Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. El perdón de Dios manifestado en Cristo. El gran milagro es el perdón de los pecados. Para eso ha venido Jesús al mundo, para perdonarnos los pecados. Tanto que le sorprendió a todos. Los escribas, sobre todo, comentaban: pero ¿cómo este hombre puede perdonar pecados? Eso está reservado solamente a Dios. El milagro de la curación del paralítico, de que el paralítico caminase, se convierte en un signo visible de otro signo invisible, el perdón de los pecados. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. A nosotros hoy esta palabra nos tiene que ayudar también, hermanos, a valorar ese milagro invisible del perdón de los pecados. Jesús ha venido al mundo como signo del perdón de los pecados de la humanidad. Y tenemos que valorar el ser perdonados, aunque es un signo invisible. Hay un milagro invisible: perdonar los pecados. Cada vez que el sacerdote en el sacramento de la reconciliación dice: hijo, tus pecados están perdonados, en nombre de Cristo se están perdonando los pecados del mundo. Hay un milagro invisible, pero que somos invitados a creer que nuestros pecados son perdonados. El perdón de los pecados es el signo más claro, más tangible, aunque invisible, de la salvación en Cristo. Ha venido la salvación, ha venido Cristo y se manifiesta en el perdón de los pecados. Y queridos hermanos, si no tenemos experiencia de perdón, nunca vamos a llegar a amar a Dios. Necesitamos ser perdonados para vivir con agradecimiento y sabernos pecadores. Renovemos nuestra experiencia de ser perdonados por el Señor. Presentemos al Señor nuestras oraciones con toda fe. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco y la Iglesia, para que tu Espíritu Santo ilumine el caminar apostólico y cristiano. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los obispos y sacerdotes, para que aumente en ellos el deseo de entregar sus vidas por aquellos que lo necesitan de ti. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas que sufren la pobreza, en especial en este tiempo de cuarentena,
donde aumentan las necesidades en las familias. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos para que el Señor conceda a toda la humanidad el fin de esta pandemia y que en nosotros crezca la esperanza y la confianza en Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por los que buscan el sentido de sus vidas, para que sea el Señor quien les oriente y guíe sus vidas. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos por nuestros hermanos que hoy cumplen años: Jimena Velázquez Albarracín, Fabricio Quinteros. Por ellos oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos la bendición para Lucy Apasa Mamani y Rebeca Apasa Mamani, que hoy piden la Eucaristía en devoción al Tata Santiago. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos: Pedro Contreras Bastías, Nelly Juana Velasco Delgado, Brunilda Sea Sánchez, José Heracleo Gallegos Pessoa, Alejandrina Cabrera Flores, Carolina Vázquez, Domitila Riquelme, Wilman Casón Asague, Karin Cardona, Ramona Jacopa, Rosa Vino y la familia Vino. Por ellos oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos: Francisca Aldana, que murió hace 13 años, Primitiva Cusi de Galindo, que ha muerto hace 8 días, Milagros Esperanza Cutili Condori, que ha muerto hace un mes, Hugo Vino, Juan Torrico Montaño, que ha muerto hace 9 días. Para que el Señor los acoja en la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre, las oraciones que te dirigimos con fe. Concédenos lo que sabes que necesitamos y lo que hoy te hemos expresado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recíbeme con toda la pobreza que hay en mí, con todos mis deseos de seguir por tu camino. Iluminarme, soy el reto en la oscuridad, servicio entrega en fidelidad hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se me dio, es luchar hasta consumirse, iluminar a un mundo en penumbras, hasta que no quede yo, sino tú. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos
proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eugenio, sus auxiliares Giovanni, Pascual y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Francisca Aldana, Primitiva Gussi de Galindo, Milagros Esperanza Gutili Condori,
Hugo Vino, Juan Torrico Montaño, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanas y hermanos, llegamos al momento en esta Eucaristía de recibir el cuerpo de Cristo. Ofrezcamos al Señor nuestras vidas en este tiempo de pandemia, de prueba y sacrificio. El Señor acoge nuestra oración, sabe de antemano nuestras necesidades y escucha nuestras intenciones. Vivamos este momento con fe y amor. Por amor, mi Señor.
Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanas y hermanos, nuestra celebración ha terminado. Vayamos con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí, no cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Bienvenidos a una nueva sesión de catequesis. El día de hoy quiero compartir con ustedes la segunda bienaventuranza. Esta nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra en herencia. Cuando hablamos de bienaventurados, habíamos dicho que hablamos de felices, dichosos, porque vamos a recibir lo que nos corresponde, porque realmente se demuestra en la bienaventuranza la justicia y el juicio de Dios, que da a cada uno lo que le hace falta, lo que necesita. El ser manso, posteriormente nos dice, es aquella persona que tiene dos cualidades. La primera, de no enojarse, no irritarse por las cosas que acontecen en el mundo. Al contrario, ser dócil, ser dócil a lo que le rodea, ser dócil para saber rechazar alguna opción, ser dócil para saber retroceder en muchas de las decisiones que pueda querer tomar, con el fin de beneficiar a los demás. El manso necesariamente va ligado a aquella persona que realmente ama, y la persona que ama realmente está asociada también a aquella persona que se entrega y que sirve. Estas tres cualidades van de la mano. El manso es el que ama y es el que sirve, porque solamente el dócil tiene la capacidad de amar, porque no se fija a sí mismo, no está pendiente de sí, sino al contrario, está pendiente del prójimo, del otro, del que nos rodea,
de que está a nuestro lado y realmente está pendiente porque ama. Y no solamente porque ama a la persona, sino porque realmente ama a Dios. Y ese ser manso también va en un segundo planteamiento, y este es el ser dócil a la voluntad de Dios. El manso, porque ama mucho a Dios, se pone en disposición total para poder recibir su palabra y a través de la recepción de su palabra poder hacer su voluntad. Y solo aquella persona que es mansa, que es dócil, que hace la voluntad, que ama y que sirve, verdaderamente les puedo asegurar que heredarán la tierra. Y claros ejemplos les puedo dar de ello. Moisés, cuando Dios lo llama para ser el liberador de su pueblo, ¿no?, le promete una tierra, ¿no? Y Moisés conduce al pueblo, ¿no?, lo saca de la esclavitud y lo conduce a la tierra prometida. Y realmente Moisés, ¿no?, recibe esa tierra, que es ese pueblo de Dios, y ese peregrinar a la tierra prometida, que es el reino de los cielos que el Señor nos ha prometido. De la misma manera, Jesús es el otro claro ejemplo del bienaventurado, del manso, de aquel que ama, de aquel que sirve y de aquel que hereda la tierra. Porque verdaderamente Jesús, al amar tanto, se sacrificó, se entregó, fue manso, ¿no?, fue dócil a la voluntad de Dios para poder heredar la tierra. Y esa tierra, ¿cuál fue en el caso de Jesús? La vida eterna, la resurrección. Del mismo modo, nosotros, si realmente somos bienaventurados, ¿no?, es decir, somos felices por ser mansos, por ser aquellas personas que amamos con radicalidad y con entrega total a los demás y nos ponemos a su servicio en búsqueda siempre de la voluntad de Dios, heredaremos en el fin de los tiempos la tierra prometida, que es el reino de Dios, que es la resurrección, que es la vida eterna. Precisamente por eso esta bienaventuranza está escrita en futuro, ¿no?, porque nos invita a que realmente, si somos mansos, heredaremos la vida eterna, heredaremos el reino de Dios, compartiremos con Dios mismo las grandezas que Él nos ha prometido. Espero que este momento de catequesis les haya servido para interiorizar un poco más en la línea del carnet de identidad del cristiano católico, para que cada día podamos profundizar juntos en la experiencia de Dios. Los esperamos en la próxima catequesis y que Dios les bendiga.